Ok, vamos a empezar. ¿Alguna duda de lo que hemos estado viendo? ¿Preguntas, comentarios? ¿Todo está claro y transparente? Sí, profesor, ahorita sí. Sí, bueno, vamos a ponernos de acuerdo en cuanto a la parte del examen y de la entrega de calificaciones antes de que empiece a dar clase, porque luego ya por la clase se me va a mí la, la onda. La, el trimestre terminó el viernes, ¿no? Aunque nosotros estemos dando clase, oficialmente el trimestre terminó el viernes pasado. Entonces, hay que entregar calificaciones, pero antes de eso hay que hacer examen. Entonces, la, la idea es que el examen sea el viernes. ¿Están todos de acuerdo? Dejen darle entrada a la señorita Jiménez para que también ella escuche. Eh, Vuelvo a repetir, ¿están de acuerdo en que el examen sea el viernes? Tienen tiempo de estudiar el material que se vea el día de hoy, tampoco va a ser tanto, pero hay que dedicarle su tiempo a las cosas como la responsabilidad que se merece las matemáticas. Entonces, ¿están de acuerdo que sea el viernes? ¿Alguien no está de acuerdo? Sí, profe. Sí, muy bien. La hora. Puede ser ya como lo hemos estado acostumbrando, pero esa hora era por cuestiones pues, de que teníamos clases de 3 a 5 y por eso los otros dos exámenes habían sido pues ya casi en la tarde-noche. En esta ocasión, ¿quieren que sea igual o prefieren alguna otra hora? ¿Puede ser más temprano? ¿Ok? ¿A qué horas, Jiménez? Ah, Por mí no caray. hay problema, por mí no hay problema. Pues si les parece bien a las 2 o a, A mí me da lo mismo. Yo el examen lo elaboraré desde el mismo, o a- o a eh, las 3. como quieran. ¿Alguien está en A contra la de que hora sea de la clase. a la hora de la clase? ¿Alguien está en contra? Ok, entonces, se acepta su propuesta, señorita Jiménez. 15 horas, de las 15 a las 17, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sí, muy bien. Entonces, el fin de semana eh, calificaré el examen y les enviaré por ahí entre el domingo en la noche y el lunes en la mañana tendrán sus calificaciones por separado. ¿Estamos de acuerdo? No voy a. ¿Qué puedo hacer? Este, Poner nada más los números, las matrículas de edad. Me da lo mismo. Les voy a enviar a cada uno nada más su calificación. ¿Estamos de acuerdo? Este, para que si tienen reclamaciones, las hagan entre ese día. ¿Hoy qué es? Entre el 23, lunes 23 y miércoles 25. Yo me espero hasta el miércoles 25. Creo que el viernes de la próxima semana es el último día para subir calificaciones. Entonces yo el jueves a mediodía subo calificaciones. Tienen hasta el jueves para reclamar el jueves 25, el jueves 26. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Entonces, con eso creo que ya no queda ningún punto burocrático, ¿verdad? Hora de examen, calificaciones y tiempo para que yo suba calificaciones. Creo que es todo. Bueno, entonces, a lo que venimos, ¿no? Para para todo el país es ya feriado, man, para nosotros. Qué buena onda.
así podemos aprovechar el tiempo y aprender algo de matemáticas. Entonces, espero que hayan comprendido cómo, bajo qué condiciones una reparametrización de una curva no provoca cambios en la integral en el plano complejo. No es un resultado trivial. Uno puede percatarse de que ese cálculo en donde le salió lo mismo que Carmona, ¿por qué Sí, daba lo profe, aquí mismo? estoy. Porque hay se cumplen las condiciones de de ese pequeño teorema que aquí enunciamos. Nada más, al final de la clase pasada, nada más que hoy no está conectado, Taba hizo una pregunta: ¿qué pasaba cuando la derivada de la función que aparece en el teorema era negativa? Déjenme contestarlo como se debe de ser, para que les quede claro. La respuesta que di no fue una respuesta así completa. No estuvo mal, pero no es como se debe contestar las cosas. Ya ese día me estaba yo equivocando mucho en los cálculos, entonces ya estaba cansado. Allá va. Nota. ¿Cuándo? Es un sí condicional. Existe una función t con t. Recuerda que usé las letras A como B. ¿Dónde? Déjame ponerlo con otro color. Fíjense, aquí es la condición opuesta. Es cuando ya no tengo color rojo. Vale. Déjenme ver si encuentro un grupo. Aquí hay uno. Donde se cumple esto. Para toda t que está en el intervalo A, B. Entonces, fíjense que lo que pasa es muy fácil. Estoy usando la misma anotación del final de la clase del viernes, o al menos lo que recuerdo que era mi anotación, que era la integral sobre la curva C1 de f de z, es la integral de a b, f de z de t, la derivada de z respecto de t, de t. Y ahora me voy a dar cuenta de lo siguiente. Voy a escribir, porque nada más hay un detalle que explica el signo menos. Y es el siguiente. Aquí lo voy a poner. Nótese. Fíjese cómo estoy pidiendo que que la derivada sea negativa. Aquí está. El viernes la derivada era positiva. Vimos que las reparametrizaciones sobre el mismo lugar geométrico, son dos curvas diferentes, pero generan la misma integral en el plano complejo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Por lo siguiente. Sí, cuando la derivada es negativa. Fíjense, entonces, phi de A
¿Se acuerdan que el viernes la tau iba entre C y D? Como la función es decreciente, entonces aquí tiene que ser D y, espérenme, déjenme borrar esto, y phi de P es C. Acuérdense, es decreciente. Entonces, no me queda otra que el valor máximo lo toma esta función cuando estoy en A y el valor mínimo lo toma cuando estoy en donde la tau está entre C y D. Fíjense que esto fue lo que no contesté así con el cuidado que se debió el día viernes cuando lo preguntó Taba. El pedir que la derivada sea negativa, hay que hacer un cambio adicional. Porque entonces, si se acuerdan, el día viernes, la phi en A era C y la phi en B era D. Eso tiene que ser impuesto como consecuencia de la condición de que la derivada era positiva. Pero si ahora la derivada es negativa, se intercambian, se permutan la C con la D. Entonces, aquí va. Entonces, fíjense. Y ahorita lo interpretamos. La integral sobre la curva 2 de f de z no es otra cosa que estoy hablando de la dichosa segunda curva. La tau corre de C a D. De C a D. De F de tau de Z de tau de T. Y ahora introduzco y lo hago aquí. Esta es la integral de lo siguiente. No pongo los límites de integración hasta que haya yo puesto aquí todo. Van a ver. F de Z y la tau es la tau es en realidad phi de t. Utilizo la regla de la cadena, es la derivada de z respecto de t por la derivada de t respecto de tau de t. De tau, perdón. Y ahora me percato de lo siguiente. Aquí todavía está entre C y T. No hay ningún problema. Y ahora doy el salto. Esto es Z de T. Se va con esto y la derivada de Z respecto de T. Pero fíjense, la C corresponde a B. Ahora sí lo pongo. Y la D corresponde a A. Y esto explica, ahora sí, esto demuestra el signo menos que le dije a Taba el día viernes que tiene que aparecer. Porque fíjense en esta última integral. Los límites de integración están al revés. Lo único que tengo que hacer es recordar mis teoremas sobre que los vi basados en la integración, en lo que aprendimos en integración de funciones de variable real.
y de nada más de una sola variable. Y continúo, fíjense cómo esto lo que implica. Y pongo el signo menos a propósito. Esto es menos. Y pongo ahora la integral. Integral a b. Ahora sí. F de z de z de t. Pero salvo el signo menos, que puse ahí, déjenme poner esto con otro color para que quede claro que invertí los límites de integración en relación con la integral del fondo, pero salvo el signo menos, esto es menos, y ahora sí. Profe, ya casi no se ve. Sí, espérame, déjeme. Ya no, casi no se ve. A ver, bueno, es que ya no van a tener que estar sufriendo con los colores. Y lo malo para mí es que mañana de todos modos tengo que seguir dando clases por cada. Este sí se ve, ¿verdad? Creo que se. ¿Así se ve Villalobos? Sí. Ok, entonces lo señalo con un signo menos. El resto lo cambia y ahorita lo interpretamos. Déjenme borrar aquí para que no me quede todo terriblemente encimado. Fíjense. Esta integral sobre la primera curva. Si ahora lo que ustedes hacen es que la relación entre los dos parámetros, valga la redundancia, que parametrizan a cada una de sus dos curvas, estén relacionados mediante una función en donde la derivada sea ahora estrictamente negativa, entonces la primera integral va a ser negativa de la segunda. Donde esto es. Y ahorita lo vemos. Ahorita lo interpretamos. Si quieren, desde una perspectiva, geométrica y física. ¿Alguna duda en este punto? Yo sí, profe. ¿Qué pasó? Me perdí en la parte de abajo en donde estaba ¿Dónde está qué? Perdón, a ver. Ahí está utilizando la regla de la cadena. Sí. Hasta aquí. Hasta ahí sí lo entendí. Aquí. Aquí se perdió. Ahí es donde ya me perdí exactamente. Aquí es de aquí para acá, estoy utilizando la regla de la cadena, ¿sí o no? Sí. Ahora fíjese, voy a usar un lenguaje pedestre. Ya, con véalo, esto que está aquí, ¿por qué lo puedo usar? ¿Por qué puedo decir que d tau sobre d tau se van a 1? Porque d tau es en realidad el límite cuando una delta t tiende a 0, ¿sí o no? Y este es un límite también. Entonces, sobre sobre me deja solo el dt. Me queda dz en dt por el dt. ¿Sí agarra la onda? No sé si eso se lo explica Carmona. Sí, profe. No, o sea, sí, ya ahorita, ya que me lo explicó, sí, ya lo vi. Lo que pasa es que también como en la segunda integral no se aprecia muy bien ya de que el plumón ya está muy difuminado, entonces Ajá. ahí fue donde hubo confusión para mí. Ok, déjeme. Déjeme. Ya tengo otro color. No sé qué Gracias, color. profe. Es integral de a a b. Aquí es donde utilizo la integral respecto de t, dz dt, dt. Ahora sí agarra la onda. Sí, ahora sí, gracias, profesor. Entonces, eso lleva a las integrales que están en la parte superior. Entonces, vamos a hacerla
interpretación física. Sí. Y geométrica. 2. Porque yo no quiero quedarme con una sola. Está bien, el resultado algebraico es contundente. No hay que hacer grandes cálculos, solo usar la regla de la cadena. Interpretación. No, esa nada que contar. Interpretación. Fíjense en lo siguiente. Es una manera de entenderlo. Va a sonar un tanto cuanto loco porque parece, o sea, estamos acostumbrados a que el reloj camine en una dirección. Los organismos nacen, crecen y mueren. No es al revés. Pero aquí, si yo a la T o a la tau le llamo tiempo, no hay una flecha no hay una flecha del tiempo, no hay nada que me diga que si voy en una dirección en el tiempo, yo no pueda regresarme, porque no tengo una flecha del tiempo en esto que estoy diciendo. ¿Sí me comprenden? ¿Sí se comprende la idea? Sí. Sí. Sí, o sea, no hay una flecha del tiempo. Sí, no hay Ahora, fíjense. Sí, ¿cuándo? Nada quiere pintar. Déjenme ver si hay otro color. A ver. A ver, sí. ¿Cuándo? Fíjense. Cuando tau tiene esto que está aquí y la derivada es menor que 0. Esto implica que al aumentar t, tau decrece. Y vamos a hacer un ejemplo que les va a quedar bastante claro. Hace como 4 años, en el salón de seminarios del Departamento de Física, creo que todos lo conocen, ahí en el AT 002, hay un reloj mero sobre mero sobre la puerta de entrada o de salida. Y no sé por qué, no sé si se descompuso o algún chistoso lo modificó, pero las manecillas caminaban al revés. No sé, se me hace medio difícil que el reloj se haya descompuesto. A mí se me hace que alguien ahí nomás de ocioso le movió y las manecillas no se movían como era usual, se movían al revés. Pues imagínense que yo tengo ese reloj y ustedes tienen un reloj normal. Entonces, fíjense que las unidades, por ejemplo, en ese caso, algo bien sencillo, tau igual a menos t. Fíjense que entonces la derivada de t la derivada de tau respecto de t, que es lo mismo que la derivada de la phi respecto de t, es igual a menos 1. Entonces, ¿por qué me da al revés la integral? Porque es como si ustedes estuvieran viendo, fíjense, al integrar. Déjenme bajar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué da al revés? Cuando ustedes integran sobre la variable tau, ¿qué es lo que están haciendo? Es como si, imagínense que esta es la trayectoria que está siguiendo la partícula, pero tengo que señalar
lo voy a levantar. Esta es la trayectoria que se mueve en esta dirección. Esto es con el tiempo T. Ese es el que ustedes tienen porque su reloj está trabajando bien. Pero yo estoy usando el reloj que en aquel momento tenía el departamento, el salón seminal del departamento, y yo veo el mismo lugar geométrico. Pero para ustedes, conforme el tiempo crece, la partícula se mueve en esta dirección, pero yo tengo el reloj al revés. Entonces, es como si en esta curva ustedes pasaran la película en dirección contraria. Ustedes graban el evento, pasan la película, pero ahora la pasan al revés. El pasarla al revés sería como si la velocidad de la partícula se hubiera invertido. Por eso. Ahora sí, continúa abajo. Se invierte la dirección. De la tangente. Así. O velocidad. Continúo arriba. Por ello, déjenme, ahora que encuentre, aquí está, ya encontré mi borrador. Por ello, que puse, por ello cambié el signo. Ello explica el cambio. Sí. Claro, y es perfectamente congruente con la interpretación que vimos de que la parte real es un trabajo. Si yo invierto la velocidad de la partícula, es claro que el producto f.b en la primera integral va a tener el signo negativo de la segunda integral, porque las velocidades van a estar a lo largo de la misma recta, pero van a tener signos opuestos. Quiere decir que los productos punto van a estar relacionados uno con el otro con un signo menos. Por eso cambia. Es como si ustedes estuvieran pasando todo con el tiempo invertido. Por eso cambia. ¿Sí comprendieron? Así, visto así, es como bien sencillo. Es pasar la película al revés. ¿Sí quedó claro? ¿Sí te vi lobos? Sí, profe. No lo hice muy convencida. ¿Sí comprendió? Sí. Sí, ok, muy bien. Entonces, aquí dejamos esa duda que se planteó el día viernes, contestada de manera razonablemente decente. Nada que presumir, pero tampoco nada de qué avergonzarse. Hicimos el cálculo y le hemos dado una interpretación física y también geométrica. Estoy recorriendo la curva al revés. Por eso está cambiando de signo. Muy bien. Ahora vamos a ver, ya para terminar el curso, dos teoremas. Teorema. Nos van a servir van a ser dos teoremas, nos van a servir para encontrar cotas en integrales. Esto no me da el resultado de la integral, está claro. Solo me va a permitir, después del segundo teorema, encontrar cotas para integrales complejas, para el módulo de integrales complejas. Claro, ¿para qué me va a servir? Si yo tengo que hacer aproximaciones, entonces esto me permite evaluar el error. Recuerden, hacer una aproximación no es nada más sustituir un término por algo que sea más
fácilmente manejable desde la perspectiva matemática. Eso es la mitad del trabajo. También deben de ustedes poder contestar cuál es el error que estoy cometiendo. Si ustedes no pueden evaluar el error que están cometiendo, ustedes no saben en dónde están parados. Imagínense que yo les digo lo siguiente. Yo puedo aproximar, tengo que buscar un auto robado con un GPS. Imagínense que yo les digo, el auto está en un punto de la delegación de Iztapalapa, porque mi error mide varios kilómetros. Creo que se percatan que eso no tiene sentido. En cambio, si les digo, el auto está en el estacionamiento de profesores en tal lugar y el error es de 3 metros, creo que es claro que tengo perfectamente ubicado el, el auto robado. En otras palabras, ustedes deben de ser capaces de, cuando hacen una aproximación, de poder evaluar el error que están cometiendo. Entonces, estos teoremas me van a permitir a mí evaluar los errores. Entonces, el primero dice lo siguiente, fíjense. Voy a tomar una, ¿cómo se llama? Una función otra vez compleja. ¿Sí? O sea, que va en un subconjunto de los complejos. ¿Sí? Continua. Es decir, integrable. Cuando una función es continua, sabemos que es integrable en D. ¿Estamos de acuerdo? Ese es lo único que, que voy a pedir. Y ahora me voy a dar cuenta de lo siguiente. La integral. Espérenme. Y se tilde una curva en D. Entonces, el primer teorema para poder evaluar errores es el siguiente. El módulo de la integral, y ahorita lo pongo de A a D, de F de T, de T, siempre es menor o igual. Y ahorita, espérenme, menor o igual que el módulo, que la integral de A a B del módulo de F de T, donde C soporte. Nada más para que quede claro. Y la T corre entre A y B. Entonces, lo que dice el teorema es que si ustedes calculan una integral en el plano complejo, ¿sí? Y le calculan su módulo. Este número, que este ya es un número real, siempre tiene que ser menor o igual que el número real que resulta, y estrictamente no negativo, además, que resulta de integrar entre A y B el módulo de la función f de t. La demostración es muy sencilla si aprendimos nuestra parte de fundamentos de variable compleja de manera decente. Fíjense. Ahorita pasamos al segundo teorema. Demostración.
allá va. Fíjense. Existen, y ahorita les digo por qué, R0, teta 0, números reales, tales que, fíjense, esta integral, la integral que corre, fíjense cómo, esto que está aquí, la integral que corre de A a B, de f de t, de t, es siempre este que está aquí es un número complejo, pertenece a los números complejos. Entonces, pero ya es un número complejo. Entonces, R0 e a la teta 0, porque este es un número complejo, deben de existir estos dos. ¿Sí está claro esa parte? ¿Dudas respecto a esa parte? Despierten. Les tengo una buena noticia. Hoy es el último día de clases. Tampoco no es para brincar de felicidad, señorita Ruth Mérida. Sí, profe. Me gusta su sinceridad, señorita. No, Muy bien. Pero sí quedó claro. Este es un número complejo. Y es un número complejo fijo porque es una integral. Y como es un número complejo, ya lo vimos, luego debo de poder escribir con esta cara. No debe de haber problema ahí. Si es puramente real, la teta es un múltiplo de 2 perdón, es un múltiplo de pi. Y si es imaginario, es un múltiplo entero o es pi sobre 2 o es 3 pi sobre 2. Y todas las dichosas combinaciones posibles que se me puedan a mí ocurrir. Entonces, fíjense que ahora lo que hago es multiplico todo. Esto que está aquí, esto me implica. Es algo bien sencillo. R0. R sub índice 0. Y acuérdense, E a la I teta es un número complejo. E a la I teta, perdón, teta es un número real. E a la I teta es un número complejo, pero es un número complejo fijo. Entonces, esta expresión que está aquí la multiplico por E a la menos teta. Y me queda lo siguiente. Pero este es un número fijo, complejo. Entra y sale de la integral como Juan por su casa. Pero ahora quiero que observen esto que está aquí. La demostración es muy sencilla. Solo hay que notar una cosa. Esto tiene que ser igual. Lo voy a poner así. Pero R0 es un número puramente real. No, su parte imaginaria es nula. Es un cero. R0 es igual a R0 más I por 0. Como puedo escribir yo los números complejos en su forma polar. Y entonces, fíjense en lo siguiente. R0, que es igual estoy repitiendo nada más para dar el salto al argumento, me implica lo siguiente, fíjense. Esto que está aquí me dice que la parte imaginaria de la integral de A a B de E a la menos I teta 0 f de t
tiene que ser, no le queda de otra, tiene que ser exactamente igual a cero. Porque si no lo es, entonces esta integral tendría una parte imaginaria no nula, y entonces R0 tendría una parte imaginaria no nula, y entonces R0 ya no puede ser un puro número real. Entonces, esto se debe cumplir. ¿Sí está claro para todos? ¿Está claro, señorita Sí. Jiménez? ¿Sí? ¿Está Sí, claro, sí. Carmona? Creo que es bastante, fíjese cómo no es más que, me acuerdo de lo que estudié, que me rompí la cabeza aprendiendo los fundamentos de variable compleja y llegó esto. Pero esto quiere decir lo siguiente, fíjense. R0, no estoy mintiendo, es la integral de A a B de la parte real de la menos teta 0 f de t. El hecho de que la parte imaginaria sea un número 0, no lo estoy usando a este nivel. Aquí nada más lo comenté, van a ver por qué. Pero este que está aquí, este número siempre es menor o igual que su valor absoluto. Esto es menor o igual. Voy a dar el salto. Es menor o igual que el valor absoluto de la parte real de la menos i teta f de t. Hasta ahí no tengo ningún problema. Por ejemplo, este puede ser lo que ustedes quieran. Puede ser menos 8, y claro, menos 8 es estrictamente menor que 8. Si es 8, bueno, se cumple la igualdad. Continúo arriba. Pero antes, quiero que observen esto que está aquí. Pero aquí me falta ponerle la raya. Esto que está aquí, lo voy a poner con esta cara. Y déjenme, voy a escribir lo siguiente, nada más para que lo recuerden. Pero lo voy a poner al cuadrado para que resulte más claro. El módulo al cuadrado de un número complejo es su parte real al cuadrado más su parte imaginaria al cuadrado. Y esto quiere decir lo siguiente. Saco raíz cuadrada, fíjense. Z y esto ya, realmente ya casi acabo. Lo único que tengo que hacer es notar lo siguiente. Que esta raíz cuadrada con esos tipos al cuadrado lo puedo poner como la parte real de z. Déjenme ponerlo así. Al cuadrado más el cuadrado de la parte imaginaria de z. Y ahora me doy cuenta de esto que está aquí. Esto que está aquí. Le voy a volver a reescribir. Fíjense. Me voy a percatar de lo siguiente. Tengo R0 es igual a la integral de A a B de la parte real de E a la menos I teta F de teta de teta. Y ahora fíjense en esto. Esto que está aquí me dice que la parte real de Z siempre va a ser menor o igual que el módulo de Z.
Esto que está aquí es menor o igual que la integral de a b del módulo del número complejo que está aquí. Lo pongo aquí, lo que estoy usando. Pues la parte real de z al cuadrado más la parte imaginaria de z al cuadrado raíz cuadrada igual al módulo de z implica que el módulo de z siempre es mayor o igual que la parte real de z al cuadrado raíz cuadrada. Y esto que está aquí, por eso acá dije la función valor absoluto. Pero aquí, esto que está aquí, ¿dónde está? Aquí está. Elevar un número real al cuadrado y sacarle su raíz cuadrada es lo mismo que el valor absoluto de la parte real, pero esto siempre es mayor o igual que la parte real de z, que es a lo que quería yo llegar. Entonces, regreso a esta integral. Este que está aquí me implica, por esto que acabo de escribir en los últimos dos renglones, que R0 es menor o igual que la integral de a b del módulo de a la y teta f de teta de teta. Muy bien. Y ahora otra cosa que aprendí en mi curso de variable compleja. El módulo de un producto de números complejos es el producto de los módulos. Y dice que la demostración es muy sencilla. Pero el módulo de este es un 1. Lo voy a poner a propósito. Ya acabé. Aquí termina. Y hago una pausa. Hago una pausa para preguntar. ¿Se comprendió la demostración, señor Campos Belmont? Sí, ¿Sí? ¿Alguien no comprendió? Ruiz Mérida. Todo bien, profe. Todo bien. Muy bien. Entonces, fíjense, cuando ustedes integran una función compleja sobre una curva, claro, aquí todavía no señalo la relación con la curva, ahorita lo hago. Es muy simple. Fíjense cómo la integral de a b de una función compleja de t siempre va a ser menor o igual que la integral de a b. Espérenme, me faltó el signo del módulo. Aquí continúo arriba para que aquí no aparece la curva todavía explícitamente. Nada más porque hay que hacer las cosas como se debe y entenderlas a cabalidad. Nótese, aquí nota. Déjame poner. Nota. Fíjense. Si C curva es lo siguiente. No es más que reescribir las cosas. Lo hice sin poner en la demostración, si se fijan, las integrales van de A a B, de F, de T, de T. Lo hice así para no tener que usar expresiones tan largas. Al final, ¿qué es lo que voy a hacer ahorita? Lo conecto ahora sí con la integral de una curva simple.
Una curva simple. Muy bien. Tengo mi curva simple. Y ahora lo que hago es, entonces, fíjense cómo nada más voy a cambiar para no tener la letra, para que no haya confusión en la anotación. Voy a suponer que ahora, espérenme, estoy alucinando. La función compleja es una F mayúscula. Ahorita van a ver por qué. No es más que, no, para no usar la misma letra para dos cosas que en esencia sí no son lo mismo. Esto es igual a lo que aprendí, que es la curva de A, B, de F, de Z, de T. Y ahora sí, lo pongo de Z, de T, de T. Y lo único que hago es lo siguiente, fíjense. Esta que está aquí, la voy a escribir como la parte real de F, de Z, de T, porque tiene su parte real, más y veces la parte imaginaria de F de Z. Y entonces ya lo puedo generalizar. Y ahora escribo este cuate explícito. Es dx de t más y de y de t. ¿Quién es la F minúscula de hace rato? F minúscula es, esto es igual. Y ya acabé. Lo puedo usar para cualquier curva. Siendo, claro, esto es la F minúscula de t. Es ahora, por eso no quise usar la misma letra, la parte real de F de Z de T, más la parte de imaginaria de F de Z de T, multiplicada por dx de T. Creo que se dan cuenta, es el producto de dos funciones complejas. Pues nada más le llamo F de T. Y entonces sí lo puedo poner el teorema en términos ahora, nada más lo reformulo en términos de curvas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en términos de curva? No es nada más, es una parte que hay que entender, es una parte importante. ¿Por qué si tengo el teorema en términos de integrales que corren de A a B, cuál es la necesidad de ponerlo en términos de curvas? Las curvas, cuando hago la integración, señalo la integración compleja, no tengo los límites superior e inferior. Y ese es el chiste, porque yo sé, acabamos de verlo el viernes, aunque hoy terminé la parte, inicié la clase terminando de explicar qué pasa bajo un cierto tipo particular de parametrización. Pero cuando yo quito los límites superiores y todo lo dejo en términos de integrales, lo estoy haciendo más general. Ponen ustedes la reparametrización que deseen. Y entonces el resultado es completamente general. La integral sobre la curva C de f de t, su módulo de esto, siempre es menor o igual que la integral sobre la curva C f de t. Espérenme, no, porque dije que iba a usar la t. Entonces,
Porque acuérdense que este cuate, aquí está señalado. Eso no era complejo. Hay que ponerlo así. Lo quieren ver en términos como más, no sé, como más cotidianos. Ok, es la versión que acabamos de ver. ¿Alguna duda en este punto? ¿No? ¿Todo está claro y transparente? ¿Dudas, Villalobos? No, por ahora no. Todo está razonablemente sencillo, ¿verdad? Ujú. Sí. O a lo mejor no es que esté sencillo, a lo mejor es que a lo largo de 11 semanas, un cachito, 11.3 semanas, donde días feriados o no, nosotros hemos cumplido como reloj suizo, a lo mejor eso ha hecho que la capacidad de abstracción sea un poquito más pronunciada y por eso algunas cosas pueden resultar más sencillas. Vamos ahora a, a quiero señalarles algo. Fíjense, nota, para que vean, necesito hacer esta aclaración y una interpretación física de lo siguiente. Fíjense, si C es una curva simple y suave, simple que solo se... Si es simple quiere decir que si no es cerrada, no se intersecta a sí misma en ningún punto. El que sea, si es cerrada, que solo se intersecta en A y B, donde ya sabemos lo que quiero dar a entender por A y B. Y el que sea suave es que en ningún punto su tangente se hace nula. Entonces, si L es la longitud de C tilde, se tiene, punto y coma, se tiene. Aquí vamos a poder calcular con esto longitudes de curva. Y la interpretación, como siempre, la interpretación física se debe de buscar, es también muy sencilla. Y es lo siguiente, fíjense. Ahorita pongo la integral, lo que es la integral de A a B. ¿De quién? Siendo C, nada más para que nos quede a todos claro. Ya sé que puede resultar medio engorroso estarlo escribiendo, pero si uno deja pasar cierto tiempo y regresa a ver lo que uno estudió, sí es bueno que sea perfectamente autocontenido, toda explicación, toda la anotación y que no tenga yo que estarme regresando a lo que escribí hace una semana. Entonces, por eso lo pongo. ¿Puede bajar tantito la cámara, por Sí, favor? ahí está. Adelante está entre A y B. Lo que estoy diciendo es, ahora aquí, f de z es un 1. Aquí está. Y lo único que estoy considerando, fíjense, es como hace rato, fíjense cómo en la versión, me voy hacia arriba, en la versión de curvas, no tengo los límites superiores. Debo de ser perfectamente cuidadoso de decir que el módulo de a lo que le debo de calcular el módulo no es f de z nada más. Hace rato, con la f minúscula, que era función de t, yo le calculaba solo el módulo a la f de t, a la f minúscula. ¿Por qué no le calculaba el módulo al de t? Estaba hecho, pero es que cuando un número
es, ¿cómo se llama? Cuando una función es puramente real y es creciente, porque la t corre de A a B y va aumentando, entonces el módulo de dt es igual al valor absoluto de dt, y como dt es estrictamente positivo, porque voy en la dirección creciente de ella, voy de A a B. Entonces, el módulo de dt es igual al valor absoluto de dt, ¿por qué? Porque es un número puramente real, pero como dt es estrictamente positivo, eso es dt. Y por eso no había necesidad de exponer explícitamente el valor absoluto de dt. Pero este dz, recuerden, es dx en dt más y dy en dt. Ahí sí debo de ser cuidadoso de que toda la parte compleja de esto es este cuate. Está metido aquí. Por eso voy ahora, por eso lo estoy comentando. Voy a continuar arriba y vamos a probarlo de manera muy sencilla. Fíjense, y vamos a hacer una demostración que van a comprender de manera inmediata. Fíjense, el vector tangente AC, ese vector tangente T, estoy usando la notación de todo el trimestre para ese vector tangente, no es otra cosa, piénsenlo en términos de velocidad. La tangente, una curva, es la velocidad de la curva. Pues claro, como la curva tiene componentes a lo largo de X y a lo largo de Y, el vector tangente son las derivadas de las coordenadas correspondientes respecto del parámetro T, que si quieren ustedes véanlo como el tiempo. Fíjense. Esto no implica, fíjense cómo dz no sería otra cosa que dx de t al cuadrado más dy de t al cuadrado raíz cuadrada. Pero esto, con esta notación, es idéntico al módulo del vector tangente, que si quieren ustedes, es igual velocidad de la partícula. Ok, es igual a la velocidad de la partícula. Entonces, díganme, si multiplican la velocidad de la partícula por un diferencial de tiempo, ¿qué les va a dar en términos cinemáticos? ¿Qué les da, Carmona? ¿Puedes repetir la pregunta? Si multiplico Sí, la velocidad, sí, por el tiempo. la distancia, Déjenme usar la letra L. Distancia recorrida. Recorrida en el lapso de t. Entonces, si integro sobre todos los posibles intervalos pequeños, creo que se dan cuenta que estoy calculando la longitud de la curva. Pero por esta relación, por esta necesidad mía de ver a veces una cantidad como el módulo de un número complejo o como el módulo de un vector, me percato y esto es igual. Se acabó, es L.
de la historia. Fíjense cómo pueden ustedes calcular la longitud de una curva. Ustedes me dan la curva en cuestión. Ahorita lo hacemos para un caso muy simple, un círculo, ¿no? Donde las integrales no sean tan engorrosas, no tengamos que estar ahí peleándonos con integrales terriblemente eh, 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 terriblemente complicadas, ¿no? Con monstruos. Agarramos algo donde la parte esencial, que es corroborar este hecho, se nos cumpla. Fíjense, vamos a hacer un ejemplo. Y pasamos de manera bien sencilla al teorema que me dice cómo estimar integrales en el plano complejo. Por lo menos el tamaño de esas integrales. Fíjense, vamos a agarrar siguiente. Acuérdense, no cualquier curva me sirve. La curva debe ser simple y también debe ser suave. Eso está codificado en el teorema. Entonces, no cualquier curva va a cumplir con esas condiciones. Entonces debo ser, déjame prender la luz, está medio oscuro yo. Ahora sí. Acá también. Creo que se ve un poco mejor. Entonces, no cualquier curva que yo proponga me va a servir si le propongo lo loco. Debo de checar. Entonces, sea C, la curva, es un número complejo, de z de t, fíjense que es sencillo. Es un círculo con centro en el origen del radio, de radio R. Coseno de t más IR seno de t, donde la t va a ser todo el círculo, donde la t corre de 0 a 2pi. Esa es mi curva. Nota, es simple. ¿Por qué es simple? Porque solo se toca cuando t es igual a 0 y t es igual a 2pi, porque ahí z de 0 es r, z de 2pi es también r. Y es el único punto en donde se toca y por lo tanto es una curva simple. Es simple y suave. Fíjense que su tangente como vector es r menos seno de t, coseno de t. Esto me implica que la r, estoy creciendo, que el tamaño del vector tangente es r. Y es que no está bien, si no se les olvide. Vamos, para hacer más claro las cosas, no sé, no, así lo dejo. ¿Profe? Entonces, sí, Una dígame. pregunta. Ahí en el vector tangente, cuando ya estás derivando, como arriba tenía en términos de i, abajo también lo tiene, ¿no? ¿Verdad? No, a ver, espérese. Con respecto a Fíjese cómo no dije que este fuera el número z. Este es el vector tangente que Ajá. surge. ¿Perdón? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que como lo estoy viendo arriba ya cuando está parametrizado. Le voy a poner dz en dt. Este sí es un número complejo. Sí. Es menos r seno de t
más IR coseno de T. Fíjese que en esencia este cuate y este cuate no son lo mismo. Pero esta es la tangente de la curva y esta también es la tangente de la curva. Lo que pasa es que aquí estoy considerando las cosas como si estuviera yo en el plano complejo. Y aquí me olvido del plano complejo, Carmona. Y lo único que tengo es X y Y. Y tengo el círculo. Y esto que está aquí, es este. En tanto, y fíjese lo que voy a hacer, fíjese la notación que voy a emplear. Esta es la parte real de Z. Esta es la parte imaginaria de Z. El que las curvas, el que los lugares geométricos, perdón, sean los mismos, qué buena onda. Y aquí. Entonces, la respuesta a su pregunta es no. Aquí no tengo la I, porque estoy viendo las cosas como si yo jamás hubiera estudiado variable compleja, todo en términos de R2. Pero también me doy cuenta que este cuate que está aquí, lo puedo representar de esta forma, fíjense. Recuerde, por eso comencé el curso diciendo, no usé, si ustedes recuerdan, aquella primera clase, que fue el 27 de enero, no, de enero, 27 de, fue el 27 de agosto, ¿verdad? Algo así, creo que sí, ya tiene mucho. Yo comencé definiendo el concepto, la idea de número complejo, pero no lo hice como es usual, aunque no es un error. Yo lo que dije son pares ordenados. Y fíjese que este cuate que está aquí, Carmona, esta es una de las ventajas de definirlo así. No es decir, ay, es lo mismo, sí, es lo mismo y no es lo mismo. Porque entonces, fíjese cómo cuando lo escribo así, el isomorfismo, que es la palabra correcta, entre vectores y números complejos es completa. Entonces, no, acá lo estoy viendo de esta manera, pero es lo mismo que considerar esta función compleja, porque este es un número complejo y yo comencé definiendo números complejos con esta estructura. Y dígame, ¿puede usted diferenciar esto de esto, Carmona? Solamente que acá está factorizado. Ah, no, en ambos está Que acá, factorizada la R. ¿no? Igual, ¿sí o no? ¿No es lo mismo? Sí. Entonces, no, acá lo tengo. Sin embargo, es como si estuviera yo trabajando acá. ¿Por qué? Porque trabajar con estos vectores o trabajar con los complejos escritos de esta forma es algo que es imposible distinguirlo. Son cosas con la misma estructura. Iso igual, morfa, forma. Isomorfas. Lo puedo ver como yo quiera. ¿Sí agarró la onda la respuesta? Sí, profe. Sí, ya la vi. Gracias. ¿Qué le conviene? Pues a veces me conviene verlo de esta manera porque cuando les hago el comentario de la analogía cinemática de boleto me dijeron, pues esa es la distancia, la velocidad por dt integrado sobre todo el tiempo que estuve viajando me va a dar la distancia total que recorrí. Claro, y la distancia total que recorrí es lo que mide la curva. Por eso usé esta notación. Continúa arriba. Y vean ahora. Bueno, creo que esto contesta su pregunta, Carmona. No es lo mismo, pero sí es lo mismo. Son isomorfismos. Y ahora comienzo haciendo la integral, fíjense, la integral de 0 a 2 pi de esto que está acá, por lo que vimos, por el teorema, perdón,
Perdón. Sobre la curva C, no es otra cosa que la integral de A a B, de esto que está aquí. Pero este es un número de 0 a 2pi, ahora pongo R de T. Es 2pi. ¿A poco no es 2pi R? ¿Cuánto mide el perímetro de un círculo? 2pi R, el radio. Eso que está aquí. Claro, esta es la longitud. Un ejemplo terriblemente sencillo que nos dice, sí, ¿quieren ustedes una curva más complicada? Está bien, denme este cuate como función del tiempo. Lo que vendría siendo el equivalente de este tipo. ¿Sí agarraron la onda? ¿Sí está claro o no? Sí. Sí. Ahora sí. ¿Alguna duda de este resultado? ¿No? ¿Todo está claro y transparente? Muy bien. Pues, inclusive, fíjense, podemos calcular longitudes de curvas simples y suaves. O sea, ya tenemos una herramienta matemática bastante decente, ya que nos damos cuenta de lo que podemos calcular, ya no es tan poca cosa. Y entonces, ahora sí, teorema. Fíjense. Este es el teorema que me va a permitir a mí estimar los errores que cometo. Fíjense. Sea F donde la función f está definida en D, estoy pidiendo que sea continua. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron en mi curso de variable real, de funciones de los reales en los reales, que una función continua en un conjunto siempre va a ser integrable en ese conjunto. No debo de tener problemas. Entonces, fíjense, si C es una curva simple y cerrada en D, y este es el teorema. La integral sobre C de f de z. Fíjense cómo esto que estoy poniendo es uno de los elementos que escribí en el primer teorema. En el primer teorema probamos que esta integral es menor o igual que la integral del módulo de la f de t, en aquel caso la llamé f de t. Menor o igual L por M. Yo te digo, siendo L la longitud de la curva y M un número que es real, estrictamente positivo. Estrictamente positivo. Fíjense, antes de que la demostración es con lo que acabamos de ver, es
es trivial, realmente. Por eso primero definí cómo calcular el primer teorema y después cómo calcular la longitud de una curva. Los dos los voy a usar uno detrás del otro y todo va a salir de boleto. Ahora, fíjense que esto pone una cota sobre esto que está aquí. Y si tengo una cota de cuánto vale esta integral y ustedes hacen una aproximación, si este integrando lo aproximan por lo que ustedes quieran, le calculo el módulo S y el módulo que me salga, se lo resto a este número. Y eso me va a estar dando el error. Ahorita lo vuelvo a explicar. Primero pasamos de manera muy simple a la demostración trivial, realmente con lo que tenemos. Y esto nos permite, lo explico con más detalle, calcular los errores que estamos cometiendo. Entonces, déjenme señalar que comienzo a hacer una demostración. Que quede claro dónde comienza mi demostración. Y esto, fíjense. Ya lo sabemos, ¿no? Ya lo sabemos. Eso no es gran problema. Pero ahora, lo que hago es notar lo siguiente. Déjenme cambiar de... Se me va la onda. No escribe bien. Déjenme... Estaba yo usando este color. Déjenme borrar esto. No es que me haya equivocado, es que ya me habían dicho que no se ve bien. Y no me fijé, estaba usando el mismo... Y esto implica lo siguiente. Déjenme borrar aquí. ¿Qué es lo que tengo? Ahora lo que hago es... Ay, la torre. Un poco quiere pintar este. Espérenme. A ver si se ve. ¿Este lo ven? ¿Se ve este? Sí. 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 Entonces calculo el módulo de la primera integral. Como la primera integral es igual a la segunda, los módulos tienen que ser iguales. Y ahora sí, utilizo el teorema que habíamos visto. La función compleja es todo esto. Porque este tiene parte real e imaginaria y este también. Esto es igual que la integral de A a B muy bien, qué buena onda. Pero ahora me fijo que el módulo de un producto de funciones es el producto de los módulos. Fíjense la cara que tiene esto. Si este no estuviera, si este cuate no estuviera, si fuera un 1, lo que me da el resto es la longitud de la curva, por lo que vimos. Y es ahí donde entra el hecho de que la curva, de que la función f de z es continua. Lo pongo aquí, siendo
f de z continua en D, acuérdense, y la curva C está en D. Entonces, fíjense, una propiedad como es la continuidad me dice muchas cosas. Y una de las cosas que me dice es que el hecho de que sea continua implica que el módulo de f de z está acotado. ¿Por qué? Si esto no fuese cierto, entonces existe un punto Z0 en D. Lo que estoy haciendo es probar de manera muy sencilla que si f de z es continua en D, eso quiere decir que no se me puede ir su módulo a infinito. Si eso pasa, van a ver. Estoy suponiendo que es lo contrario. Entonces existe un f de z tal que el límite cuando z tiende a z0 del módulo de f de z es infinito. Pero ¿se acuerdan que el hecho de continuidad quiere decir no solo que el límite existe, que la función está definida f de z? Implicaría que f de z0 no existe. Y eso es mi contradicción. Entonces, lo vuelvo a explicar, pero antes de explicarlo nuevamente para que me pregunten si están agarrando la onda, quiero señalar un hecho sobre cómo una condición matemática implica, en este caso la continuidad, impone un comportamiento que es esclavizante para las funciones. Si f de z es continua en D, f de z está acotada en su módulo. No se me puede ir a infinito. Pero eso quiere decir que la f de z ya no se puede ir a infinito. Fin de la historia. Vuelvo a explicarlo. Voy a suponer que f de z es continua en D, pero que no está acotada. El que no está acotado quiere decir que por lo menos existe un punto en mi conjunto dominio tal que el módulo de f de z, cuando la z se va a z0, se me va a infinito. Pero eso quiere decir, como el infinito, ni siquiera lo puedo imaginar, que la función f de z, cuando z se va a z0, no existe, porque esto es algo que no está en el conjunto de los números reales. Pero como no existe, este no está definido. Pero para que sea continua, no solo debe existir el límite en el punto z0, la función debe de estar definida ahí. Entonces, esa es mi contradicción. ¿Sí entendieron todos? ¿Entendió, señorita Ruiz Mérida? Creo que sí, profe, pero entonces igual de aquí es donde surge el teorema del valor medio. El teorema del valor medio utiliza el hecho de que la función es continua y entonces el teorema del valor medio integral, el teorema del valor medio integral utiliza, déjeme, tengo el producto de dos funciones, lo escribo, y lo escribo integral de A Z, como es continua, entonces estoy imponiendo la condición de continuidad, es que estoy viendo si es una condición necesaria para lo que usted me está diciendo. Como las funciones son continuas, entonces, sí, creo que también se puede meter. Entonces, sí, señorita. Es la continuidad. Ahí en ese, cuando usted está hablando del teorema del valor medio, usted está pidiendo que el producto de dos funciones integrados de A a B, la integral de A a B de g de x, f de x, lo escribe como la integral solo sobre la f
y eso multiplicado por la G evaluada en cierto punto. Entonces creo que sí también. ¿Pero sí le quedó claro esta parte? Sí. Okay. ¿Quién no entendió? Señorita Jiménez. Sí, lo entendí, profe. Ok. Entonces fíjense que ya acabé. Porque ahora regreso a este cuate. Fíjense. No son nada más teoremas de pizarrón, que eso ya es mucho. Entender algo con este grado de abstracción es realmente el desarrollo de la teoría es un logro del ser humano. Nos permite evaluar errores, ahorita van a ver. Entonces, tenemos que pero recuerden, f de z es continua. Y como f de z es continua, el módulo f de z está acotado. Y el que esté acotado quiere decir que existe un número m estrictamente positivo. Si recuerdan, cuando escribí el teorema puse m. En los reales positivos puse r con una crucecita arriba. No una crucecita arriba, sino el signo de más, porque estoy señalando que son los reales positivos. Y esto es menor o igual que a b de m por el módulo de este cuate. Pero como la m, y ahorita lo pongo, m es un número, no siente la integración. Pero ya vimos que si lo quieren ver desde la perspectiva cinemática, este cuate que está aquí, ese módulo, es la rapidez con la que una partícula se está moviendo. Siento m. Déjenme nada más señalar dónde vale esto para toda z que pertenece a la curva. Es decir, m es una cota superior de el módulo de f. Y aquí termina la demostración. Hago una pausa antes de pasar a explicar cómo con este resultado podemos estimar el error que estamos cometiendo cuando llevamos a cabo una integral. ¿Dudas hasta aquí? Señorita Villalobos, ¿todo está claro y transparente? Sí. ¿Sí? Ahora, ok. Lo que ustedes podrían decirme. Y si quisieran ponerse ácidos conmigo, dirían, ¿y esto qué ventaja práctica tendría? Fíjense. Nota. Sea f de z una función cuya integral se desea calcular. Lo que quiero yo es esta integral. Sobre una curva arbitraria. Pero resulta, por azares del destino,
imposible que hay de obtener. Por ejemplo, hay algunas funciones, como las elípticas, no tienen una integral analítica, y cuando me dan, yo tuviera ahí metido una función elíptica y tuviera que integrarla, pero yo necesito números, necesito hacer aproximaciones. Y cuando hago aproximaciones, no las puedo hacer a tontas y locas, necesito entender qué error estoy cometiendo. Entonces, aquí el chiste es dar el salto y poder calcular el error. Entonces, lo voy a hacer acá. Lo que voy a decir ahora es lo siguiente. Supóngase que hago dos cosas. Uno, se sustituye, se aproxima. F de Z por G de Z. La razón siempre va a ser la simplicidad en el proceso de integración. Ese es el primero. Y el segundo punto es, se conoce una cota de esto que está aquí. Digamos, a esa cota, como hace rato, n. Entonces, el primer punto, ustedes van a sustituir la función que deben de evaluar, f de z, integrar, perdón, por una aproximación g de z. El segundo punto, de alguna manera, ustedes pueden estimar una cota para el módulo de f de z. Entonces, fíjense, tengo, tercer punto, la integral de a b. No, como curva. Es menor o igual que m por la longitud de la curva. Este es el primer punto. Conociendo, acuérdense, g de z, ustedes están sustituyendo una función que les resulta muy complicado integrar, que es la f de z, por una versión simplificada. ¿Sí? Entonces, ustedes conocen el g de z, y esto implica, calculan vamos entonces ahora a ponernos a pensar qué significa y dejen, por cuestiones de la notación, déjenme llamarle a esto, porque si no van a quedar un montón de rayas, ahorita van a ver. Déjenme llamarle a esto alfa, y que en general es un número complejo. Alfa ya es un número complejo, que es el resultado de sustituir su g, su f por una g, e integrarlo sobre la curva en cuestión. Y ahora lo que me pregunto es lo siguiente. Yo no sé si estoy estimando el error por arriba o por abajo. Por eso voy a calcular. Lo que importa no es si es menos 8, es 8, sino el módulo de eso, perdón, el valor absoluto. M, L, menos.
Esto es valor absoluto. Y esto es módulo. Ahora, vean esta expresión. ¿Qué significa? ¿Qué me da respecto de la integral que estamos calculando? Fíjense que respuesta. Esto es ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Esto que está aquí es exactamente esto que está acá. Pero esto que está aquí continúa arriba. Déjenme. Eso que está ahí. Eso que está ahí es, lo voy a poner con palabras, es valor absoluto. Acuérdense, voy a apuntar hacia abajo. Esta raya y esta raya grandota son el signo de valor absoluto. Lo que está adentro es el valor absoluto de lo siguiente. Cota superior de acuérdense, esta es la interpretación de esto que está aquí. Esta es una cota superior para este cuate. Menos el módulo de alfa, pero recuerden que es alfa. Y cierro aquí, porque es el valor absoluto de todo esto, porque no sé quién sea más grande, lo que importa es el valor absoluto. Creo que se percatan que están ustedes calculando, nos proporciona. Esto es la aproximación que estoy haciendo. Nos proporciona una cota de error cometida a la hora de cambiar f de z por g de z. Tienen que, si el error es muy grande, ustedes más grande de lo que les permite, de lo que el trabajo les permite. Entonces, lo que hay que hacer es refinar la G. ¿Alguna duda en esta parte?
Este, eso va para todos. Jiménez, Carmona, Campos, Belmont, Villalobos y Ruiz Mérida. ¿Alguna duda de esta parte? ¿No? ¿Todo lo comprendieron? ¿Está claro y transparente, señorita Jiménez? Así es. Así es. ¿Dudas? No, No. profe. No, bueno. Como se dieron cuenta, no es nada más el teorema. Hay que ponerse a pensar, a husmear, ¿en dónde me puede servir? Aquí nos percatamos de que estos tres teoremas juntos me llevan a mí a poder estimar el error cuando necesito hacer una integración. Que a uno cuando lleva los cursos en la licenciatura, inclusive en el posgrado, hasta la maestría, le ponen unos problemas que usualmente se dejan manejar, ¿no? Pero cuando uno entra a trabajar, se encuentra con que uno debe hacer cálculos que en muchas ocasiones son imposibles. Entonces hay que hacer aproximaciones. Así es la vida real, ¿no? Entonces, no solo es cambiar la F por la G. Hay que saber de qué tamaño es el error que ustedes están cometiendo. En este caso, el porcentaje. ¿Qué es lo que importa? Decir mi error es de 9, no, 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 no. Hay que hablar de porcentaje. El porcentaje en el error cometido es aproximadamente, y esto es lo que se debe uno de fijar. Le llamo así. Es 1 sobre ml, porque es la cota superior para este cuate, que está dividiendo a ml menos. Entre más pequeño es este número, mejor es el error. Este es el parámetro a reducir. Quiere decir a refinar la G. Entonces ya sabemos que no solo es la integración compleja una generalización de la parte real, estamos viendo cómo podemos también estimar errores que cometemos a través de estos teoremas. Vuelvo a preguntar por última ocasión. ¿Alguien no comprendió? ¿Todo está claro y transparente? Carmona, ¿dudas? ¿No? No, profe, hasta ahorita todo bien. Todo bien. Creo Bueno, que nada pues más falta como que volverlo a leer y asimilarlo un poco más. sí. Pero Pero no, hasta eh, ahorita creo que lo explicó muy bien. O a mí me ok, quedó claro. entonces, aquí le paramos, que van a ser las 5. Ya se dieron cuenta, el temario no se cumple. Soy perfectamente consciente de ello. Las clases a distancia se vuelven más lentas. Uno cubre menos material que cuando está en de manera presencial. ¿Cómo lo sé? El trimestre pasado di el curso de ecuaciones diferenciales parciales y funciones especiales. Yo ya lo había dado antes y no cubrí lo que doy cuando las clases son presenciales. No me pregunten por qué, no sé qué es lo que pasa. Y le he preguntado a otras personas que han dado clase, pero que también
que por alguna razón han tenido que tomar clases de manera virtual y dicen lo mismo, que no se cubre la misma cantidad de material. Aquí es más que evidente. Aun cuando en días feriados se dio clase, que si mal no recuerdo fueron 3, y además dimos una clase adicional, ni con chochos llegué al final del material. Traté de explicar las cosas con la profundidad que las matemáticas y el trabajo lo merecen, y eso hace que la cosa se vuelva también más lenta, pero bueno, pues ni modo, hay que tomar un compromiso o dar las cosas como si fuera una receta, que me parece que no se debe de hacer, o cubrir lo que se pueda cubrir haciéndolo de la manera más profunda posible. Y siempre tomaré el segundo camino. Entonces, aquí le paramos. Profesor, Sí, dígame, Jiménez. nada más tengo una duda. ¿Qué pasó con la tarea de las integrales? ¿Todavía se va a entregar? Hagan las que puedan, señorita. Ok, y solo quisiera hacer un comentario, profesor, Ajá. pues agradeciéndole la dedicación que le dio a todas sus clases durante este trimestre y también por la paciencia que nos tuvo. Yo creo que mis compañeros están de acuerdo conmigo. Aunque no se haya cubrido lo del trimestre, creo que todos aprendimos mucho. Ok, gracias, señorita Jiménez. Sí, bastante. Muchas gracias, profesor. Bueno, espero que hayan aprendido variable compleja. Lo más importante es el gusto por aprender matemáticas y que no es cierto que quien se dedica a las matemáticas es un ente que no sirve para nada. Ya se percataron cómo cosas tan aparentemente abstractas como una integral en el plano complejo, tienes la parte real y la parte imaginaria, tienen su interpretación perfectamente este, relacionable, relacionable, sí, con ideas de física, ya sea fuerzas o flujos de líquidos. Entonces, lo más importante es que espero que les haya gustado el curso y que espero que sus siguientes cursos de matemáticas les haya despertado el amor por las matemáticas y que le echen muchas ganas. Entonces, Profe, una muy buenas. pregunta. Sí. Bueno, no sé si ya sepa, el siguiente trimestre, de casualidad, ¿usted va a dar otra vez ecuaciones diferenciales parciales? No, hasta donde yo, falta, tengo un curso de posgrado, tengo el curso de mecánica estadística del posgrado, pero no sé si me dieron relatividad general en la licenciatura o me dieron ecuaciones diferenciales y funciones especiales. No sé, porque Ah, es que como no se me abren enviaron. dos grupos el siguiente trimestre, hasta a mí me sorprendió 2 grupos, No, entonces fue así como de, igual y probablemente el de uno de ellos. a lo mejor me habían dicho que iba a tener que dar relatividad general, pero no me enviaron más que mi carga de posgrado. Entonces no sé, Carmono, estaban si me daban relatividad general o me daban ecuaciones diferenciales parciales. No sé cuál de las dos. Bueno, La pues que muchas sea mejor. gracias, profesor, Ok. y gracias por Entonces, su paciencia. Profe, sí, una última cosa. ¿Qué día entregamos la tarea? ¿El viernes? sí, hasta el viernes. Sí, está bien, Villalobos. Sé que Ok. tienen exámenes. También fui estudiante, sé lo que es que le caiga a uno un montón de tarea, ¿no? Al final del trimestre. Entonces, sí, hasta el viernes. Y hacen los que puedan también. Que el material que no se haya cubierto no están obligados a entregarlos. Y si el profesor no, por las razones que sean, no cubrió ese material, pues ni modo. Nada más hacen lo que están obligados a hacer, lo que se vio. Si quiere hacer más, bienvenida, pero no está obligado a ella a Villalobos. ¿Sí está claro? Sí, profe. Entonces, Gracias. día viernes de 15 a 17 horas. Le envían al ayudante y a mí
el examen ya resuelto como lo hemos estado haciendo. Y el día viernes a las 14:45 horas tienen ustedes en su correo el examen. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ok. profesor. Sí, profesor. Sí, Ok. profe. Entonces, pues buena suerte a todos y síganse cuidando que todavía los contagios están a la orden del día. Entonces, buena tarde a todos y mucho mejor suerte. Gracias, Gracias, Hasta luego. profesor. profe. Hasta luego. Gracias, Cuídese profesor. también. Hasta luego, sí.